Somateca es un podcast producido por la Universidad Nacional de las Artes y el Área Transdepartamental de Crítica en el marco del proyecto de investigación El cuerpo como soporte de memoria. A través de diálogos escénicos, Somateca explora cómo los cuerpos en escena funcionan como archivo y memoria, entrelazando teoría crítica, práctica escénica y registro performativo. Cada episodio convoca a directores, actores, investigadores y gestores culturales para pensar la teatralidad argentina como un territorio donde se escriben memoria, afecto y política. Somateca invita a poner el cuerpo, actuar y participar. Federico Irazábal es crítico, investigador teatral y docente universitario. Es licenciado en Artes Combinadas por la Universidad de Buenos Aires. Como crítico teatral se ha desempeñado tanto en periodismo gráfico como televisivo y radial. Ha publicado numerosos libros y fue director ejecutivo del Consejo Provincial de Teatro Independiente y representante en el Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro. Actualmente se desempeña como director artístico del Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA, y es director de la revista especializada en teatro Funámbulos, una de las fuentes bibliográficas que formó parte del proyecto que incluye a Somateca. Así que hoy vamos a estar conversando con Federico Irazábal. Hola Fede, muchas gracias. Hola Flor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer estar acá. Qué bueno. Bueno, lo primero que nos gusta preguntar es, ¿qué es el teatro para vos? Podría dar una obviedad y decir que es mi vida, decir que es lo más que recuerdo de mi vida. Está vinculado con el universo del teatro. Es un espacio de encuentro, pero fundamentalmente por el tipo de corporalidad que habito y por el modo en que socializo mi corporalidad, es un lugar de incomodidad. Y me gusta enfrentarme con ese lugar de incomodidad y de hecho gran parte de la orientación hacia la que llevé mi carrera desde el punto de vista teatral es toda aquella propuesta estética y escénica en donde el cuerpo del espectador está más comprometido y no tanto en la sombra. Fundamentalmente porque el lugar de la sombra es el lugar en el que más cómodo me siento. Yo comencé cuando empecé muy chiquitito, a los 15 años, en un grupo de teatro de General Madariaga, que es donde yo nací. Empecé actuando, haciendo como diferentes roles, como se hace todo en el teatro vocacional, en las provincias de Argentina, y muy gradualmente me fui yendo hacia el diseño lumínico y la operación de luces. Ah, mira. Y en cierto momento, cuando vine a Buenos Aires a los 18 a vivir y a estudiar la licenciatura en artes, en algún momento alguna analista me dijo, no estás tan lejos de lo que fue tu pasado inmediato, porque estás siempre en las sombras. Cuando diseñabas y operabas luces, estabas en el lugar que nadie veía, desde el que se lanza la luz, y ahora estás estudiando una carrera que intenta echar luz. Y esa noción de intentar echar luz discursivamente sobre lo que es una práctica tan compleja y tan intensa como es lo escénico, siempre me pareció que era un muy buen modo de sintetizar mi origen con mi presente, que ya lleva unos largos 30 años. ¿Y a la escena no volviste? No, nunca. No, No, ni me interesa. No me interesa. No es un lugar en donde disfrute. Sí disfruto mucho de ese lugar activo del espectador. Claro. Disfruto mucho de esa estética que trabaja tan activamente y no únicamente en el plano de lo intelectual, sino donde el propio cuerpo del espectador está tan comprometido, como los recorridos urbanos, las instancias más performáticas, digo, todas aquellas propuestas que no entienden de un modo tan binario y tan pasivo el lugar de la expectación. O sea que hay algo, hubo algo ahí como que en general uno cuando se acerca al teatro, después las derivas que uno va a tener no sabe cuáles van a ser, cuáles son, pero como un interés primordial que te llevó a acercarte al teatro para después no ocupar el lugar de la escena, pero había un interés ahí ya, evidentemente, en esos cuerpos. Y esto de que te fuiste quedando ahí en las sombras, de donde se echa luz y demás, y, digamos, cuando decidiste estudiar artes combinadas, tenía que ver con querer entender, querer analizar, querer, ya pensando en la crítica, querer, no sé, ayudar a otros a que entiendan mejor algo de lo que ocurre en la escena. Desde muy chiquito me interesó siempre entender los mecanismos.
Y digo, desde la típica y tradicional, digo, no soy nada original, pero de agarrar un juguete que recién te regalan y desarmarlo. Y por lo tanto arruinarlo, es decir, que nunca pueda volver a estar en uso. Pero mi fascinación era con entender cómo se movía el muñeco, cómo estaba organizada la articulación, qué es lo que pasaba, cómo estaba organizado un tablero, digo, desarmarlo, romperlo, quebrarlo para entenderlo en su funcionamiento. Y creo que gran parte de eso es lo que hasta el día de hoy me sigue movilizando. Yo me siento curioso, básicamente, y me sorprende mucho lo que hacen los artistas. Y como no entiendo cómo lo hacen, me divierte y me erotiza estar tantas horas tratando de desentrañar, que tal vez no es descubrir algo que está escondido, sino simplemente inventar una explicación por un carril, por un camino, que es el que yo pude encontrar para tratar de entender cómo está funcionando esa maquinaria tan compleja. ¿Y qué dirías que te aportó la formación en artes combinadas, no sé, en la universidad, en el paso por la universidad, de intentar entender eso? O sea, algo de, no sé, recorrer la historia del teatro o al revés, o ir a ver más teatro fue finalmente lo que te ayuda a desandar ese caminito. Mm, Fiel defensor de la carrera de artes, a mí me parece que es una carrera maravillosa, indistintamente de cuál es tu formación previa, de a qué edad llegás, porque es una carrera que se puede hacer en cualquier momento de la vida. Te aporta muchísima información, tiene enormes docentes. Yo aprendí, la verdad, aprendí un montón. Por supuesto que después el ver es una escuela fabulosa y muy necesaria. No alcanza a concentrarte a leer un libro, pero yo aprendí a leer ahí. Digo, yo venía de una escuela secundaria pública, de provincia, donde siempre cuento más o menos lo mismo cuando me preguntan la historia. Recuerdo que la primera materia que tuve fue Introducción a las Artes Combinadas, la parte de cine, y estaba Emilio Bellón, que es un profesor, un crítico, un especialista en cine, alguien que yo seguía a lo largo de todos los años porque publica o publicaba sus críticas en la versión de Página 12 de Rosario. Y me encanta cómo mira el cine. Y me acuerdo que su primer minuto de clase había sido: ustedes no pueden estar acá si no vieron películas de, y empezó a nombrar directores. Y yo estaba con la hoja y tomaba nota, en aquel momento, de papel, lapicera, y esa hoja la tuve durante muchos años para ver lo mal escritos que estaban los nombres. Excelente, claro. El nivel de agrafía que ¿Cómo se- tenía. Era un ágrafo dentro de la carrera. Y yo veía a mis compañeros, que en su gran mayoría venían, la gran mayoría venían del Nacional Buenos Aires, y habían visto Godard, y yo no sabía ni cómo se escribía Godard, lo escribía fonéticamente. Hitchcock lo escribía fonéticamente, y lo tuve durante mucho tiempo. Después perdí ese papel, porque para mí cada vez que veía ese papel, yo podía dimensionar el camino recorrido. Y después, lamentablemente, esas cosas que pasan en las múltiples mudanzas se perdió. Y ahí ya en la formación pensabas dedicarte a la crítica. Sí, Pens- sí, sí, desde el minuto uno supe que no me interesaba tanto la investigación académica en un sentido duro. Estando todavía en la carrera, empecé a trabajar en medios y tuve una sensación trabajando en medios, que es que la relación con los medios masivos de comunicación me conectaba con un presente con el que la carrera estaba bastante divorciada. Entonces, había algo ahí en un conocimiento muy erudito, muy de biblioteca, en muchísimos profesores que hasta el día de hoy respeto enormemente y que me dieron mucho, pero que yo tenía la sensación de que hasta mediados del siglo XX llegábamos bien. Pasada hacia la segunda mitad del siglo XX, ya no teníamos tan en Claro, las claro en la neovanguardias, la carrera posmodernidad, qué ya. podíamos hacer con eso. Y el trabajar en crítica, en medios, me obligó a meterme, y además me tocó, perdón en esto, digo, soy un nostálgico de la década del 90, desde el punto de vista teatral, Bien la estrictamente, aclaración. pero me tocó una década increíble para empezar. Y para alguien que le interesa desentrañar mecanismos, enfrentarme a una obra del periférico de objetos y tratar de entender cómo funcionaba, podía estar semanas enteras tratando de... Y después tampoco me interesaba que eso quede en la endogamia del paper,
decir, también me interesaba encontrar un mecanismo discursivo que tuviese la posibilidad de llegar a alguien que estuviese tan interesado como yo en entender ese mecanismo y que tuviese ganas de entender qué es lo que yo había entendido del funcionamiento de ese mecanismo para después hacer otra cosa, pero que no quería la endogamia universitaria. Y entonces ahí también un poco por descarte fue que la crítica se terminó convirtiendo casi en el único espacio profesional desde el punto de vista de la carrera, ¿no? ¿Y qué es la crítica para vos? ¿Qué dirías que es? Fue cambiando durante todos estos años, fundamentalmente porque fue cambiando el mundo, fue cambiando el soporte de la crítica, fue cambiando todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, y entonces uno como profesional tiene que ir adaptándose permanentemente, tratando de no perder nunca esa dimensión de curiosidad, de intentar de comprender un fenómeno que en su gran mayoría lo que sucede también es que como nuestras materialidades de trabajo son distintas de las materialidades del trabajo del artista, a mí me interesa mucho el trabajo con el artista. No entenderlo como un trabajo de gabinete, aislado, solitario. Me gusta contaminarme y me gusta contaminar. Y en ese sentido, creo que precisamente por mi especialidad, la crítica tiene mucho para darle al creador. Y creo que es un gran asociado. Cuando empecé mi vínculo con Alemania, que fue, digamos, de los países que no sean Argentina, probablemente sea el vínculo más profundo que tengo profesionalmente hablando, fue cuando descubrí el rol del dramaturgista, ese rol que solo ellos tienen y que es fabuloso y que tiene mucho que ver con el trabajo del crítico entendido desde este lugar, ¿no? Desde el desentrañador, es decir, aquel que no tiene las herramientas para construir el mecanismo, pero que puede comprender el funcionamiento, casi como en el plano de las ciencias más duras, no sé, un físico teórico y un físico aplicado. El físico teórico puede dar cuenta del funcionamiento de un montón de maquinarias, pero no tiene la menor idea de cómo se arma. Y tal vez alguien con otra formación tiene ese poder. Entonces me parece que es absolutamente complementario. Y yo recuerdo cuando peleábamos en la década del 90 por la bendita Ley Nacional de Teatro, hoy tan en crisis, cómo se peleó porque en esos primeros 2 artículos se incluyese a la teoría como parte del campo teatral. Y creo que fue una batalla y algo que se destaca bastante poco de nuestra ley de teatro comparada con otras leyes de teatro que tienen otros países del mundo, porque nosotros entendimos en el 97 que la teoría y la crítica formaban parte de la propia creación, la incluimos, y es por eso que tenemos la posibilidad de pedir un subsidio en revistas, en libros especializados, en trabajos de investigación, porque se incluyó como agente. O sea, somos parte del campo teatral, no somos parasitarios del campo teatral. Y me parece que eso es un enorme acierto que tuvo esa ley y que permitió gran parte del desarrollo durante los años de mayor expansión, ¿no? del INT y los distintos organismos que hay en todo el país. Pero vos dirías que hoy está ese vínculo, porque me reinteresa lo que decís, el rol del dramaturgista y de esa mutua nutrición entre artista y crítico y todo ese aporte que puede haber ahí. Digamos, ¿vos tuviste experiencias de ese tipo acá? O sea, Sí. ¿y cómo es ese trabajo? A ver, yo básicamente pude trabajar mucho con algunos proyectos cuando trabajaba mucho en la revista del Teatro San Martín, por ejemplo, hacer acompañamiento de ensayos de creadores que trabajaban allí y entonces ir una vez por semana a los ensayos y salir de ahí, irme a mi casa, agarrar la biblioteca y volver a la vez siguiente y darle al director, mira, me parece que estás trabajando intuitivamente esto. Tal vez si esta intuición la orientás desde este lugar, la vas a poder explotar muchísimo más, entregarle el libro y a la semana siguiente conversar sobre esa razón. Me parece que ahí hay algo en donde nosotros tenemos un rol muy atractivo para llevar a cabo, que no, insisto, no tiene que ver con el dominio de la herramienta creativa, tiene que ver con la comprensión del funcionamiento, que es muy diferente, y con la comprensión también del modo de circulación. Por ejemplo, tratar de decodificar o de arriesgar hipótesis anticipatoriamente de cómo algo puede llegar a ser leído en función de patrones de lecturas culturales, que el artista está metido en su métier y su oficio es otro.
no es analizar y decodificar eso. Entonces, tal vez eso sea algo que nosotros sí estamos en condiciones de ofrecer. Y Y por fuera del circo, porque eso fue en el San Martín y no, en tuviste... el teatro independiente un montón. En el teatro independiente he acompañado la carrera de muchísimos creadores, lo que no me convierte en dramaturgista ni figuro en las fichas técnicas de esos espectáculos, pero donde sí yo sé que he formado parte del pensamiento. Y ese formar parte del pensamiento, a su vez, cuando la crítica entra en la gran crisis en la que entra y que es donde estamos hoy parados, digo, la ausencia absoluta de medios, la dificultad enorme para profesionalizarlo, en los medios en los que se sigue ejerciendo, se la ejerce de un modo profundamente pauperizado, entonces también deja de ser interesante y desafiante por todos los problemas que le fueron sucediendo. Yo encontré como respuesta y como solución a toda esa situación la gestión y la programación. Es decir, poder hacer crítica desde la programación. Yo en ese sentido estoy totalmente convencido que FIBA es mi más grande acto crítico que he podido llevar adelante, porque vos mirás la programación artística y la podés criticar todo lo que tengas ganas de criticarla. Ahora, se puede entender que hay un perfil, se puede entender que hay una línea, se puede entender que hay una concepción sobre el teatro, hay un pensamiento sobre el teatro. Y ese pensamiento y esa reflexión sobre el teatro tiene que ver con algo que no se puede poner en palabras, que es lo que yo entiendo por teatro, que fue tu pregunta de inicio. No se puede responder, pero sí se puede atisbar, se puede coquetear, se puede circunvalar. No puedes nombrar nunca el objeto, pero digo, esa palabra no va a aparecer nunca, como en la antigüedad el verdadero nombre de Dios. Pero eso no quiere decir que no sigamos dándole vueltas alrededor del tema. Me gustaría preguntarte por Funámbulos. ¿Cómo surgió el proyecto? Y bueno, y eso, y qué aporte tiene para vos, porque sé el que tiene para los que lo consumimos, pero bueno, para vos que lo creaste. Em, Funámbulos nace junto con la Ley Nacional de Teatro, es decir, lo que sucedía hacia fines de la década del 90 era muy fuerte en términos de irrupción, de aparición de nuevos medios, de nuevos nombres. Hubo algo que estalló allí y que tuvo mucho que ver con el movimiento del mate, el movimiento de apoyo al teatro, digo, con Alejandra Boero, con Tito Cosa, con esos grandes referentes de la década del 60, de la década del 70, que fueron los que militaron y supieron llevar adelante esa tarea para construirnos un campo muy fértil a los que veníamos después. Los que veníamos después lo supimos aprovechar. Y ahí estuvo a la vanguardia Ana Durán, que fue la creadora de Funámbulos. Muy poquito tiempo después me sumé yo al equipo. Tiempo después ella se fue a formación de espectadores y decidió abandonar ese espacio, pero yo siempre entendí a Funámbulos porque ella lo entendió de ese modo y me pareció que era lo que teníamos que hacer. Ella construyó Funámbulos, Ana, construyó Funámbulos como un espacio de legitimación de todos aquellos artistas que los grandes medios, que todavía eran fuertes, no legitimaban. Y entonces ahí aparece un Luis Cano, aparece un Periférico de Objetos, aparece un José María Muscari, es decir, de una gama estética muy amplia, donde no era un único tipo de teatro, un único perfil, pero sí eran todos aquellos artistas que emergiendo no encontraban un lugar de difusión. Como lo del Salón de los Rechazados me hizo acordar a los impresionistas. Sí, pero que todavía no habían logrado. Entonces, era muy interesante poder entender eso y luego ver cómo intuitivamente se fue vinculando y se fue construyendo a un puñado de artistas que gradualmente se fueron volviendo hegemónicos. Y que en esa hegemonía, y eso fue una gran crisis de Funámbulos en su momento, porque efectivamente nosotros seguimos creciendo al lado de esos artistas que ya eran tapa de cualquier suplemento de cultura o de espectáculos de cualquier medio. Y entonces la pregunta era, ¿sigue teniendo sentido que nosotros desde nuestra marginalidad y periferia sigamos pensando alrededor de estas obras o tendríamos que seguir buscando la emergencia? La emergencia en los distintos momentos de la historia de Funámbulos. Y creo que cuando encontramos que era ese nuestro norte, que nuestro norte era seguir trabajando siempre con la emergencia, entendiendo que una vez que algo se consagraba,
ya era parte de la cultura y tenía enorme cantidad de agentes que estaban por allí pensándolo y que Funambulus tenía que seguir alimentando eso porque no era su razón de ser subirse a ningún estrellato ni mucho menos. Y entonces eso de ir buscando por las periferias. Y, y mi sensación es que, rodeado de un equipo históricamente maravilloso, fuimos teniendo buenas intuiciones con relación a esas periferias. Y a lo largo de toda la historia, esas periferias que arrancan su carrera con una primera nota, con una primera entrevista en Funámbulos, terminan volviéndose agentes muy activos del campo teatral. Son como la Mirta Legrand de la... A ver, en un punto hay algo ahí que tiene que ver, creo que con la intuición de los que lo hacemos. Porque como siempre fue una revista muy horizontal, digo, donde sí, yo soy el director, tengo el rol del director, pero digo, y vos lo sabés, donde no ejerzo el rol del director de bajar línea y pedirle a alguien que ese alguien haga algo específico, sino que en realidad cada uno aporta desde su perspectiva y su interés. Entonces creo que esa horizontalidad en un equipo que siempre fue muy curioso, que siempre fue muy activo, es decir, de gente que ve muchísimo teatro, de gente que se encuentra, por ahí no ve tanto porque no tiene tiempo de ver, porque trabajan muchísimas horas, como estamos todos, autoexplotados, pero que habla por teléfono con los artistas, que se encuentra a tomar un café a la tarde y que entonces sabe por dónde está recorriendo algo, alguien, creo que eso nos permitió siempre ir como midiendo dónde había alguien por quien apostar. Y esas apuestas, te diría que si hacemos un análisis más o menos objetivo, te diría que en un 90% esas figuras que tienen su primera nota en Funámbulos, hoy son nombres ineludibles cuando uno quiere pensar la historia. Y entonces se volvió material de consulta. Bueno, una o dos más y ya cerramos. ¿Qué te está interesando en teatro hoy? Acá, en Argentina, hablemos. Argentina, a ver, me interesa mucho, mucho desde siempre, pero cada vez más. Me interesa aquellos artistas que están permanentemente poniéndose en riesgo. Creo que el aburguesamiento en el que podemos estar solo lo podemos resolver cuando realmente salimos a dar una batalla que tiene que ver con tratar de quebrar algo de lo establecido. Y ese algo de lo establecido puede tener que ver con algo del orden de lo político, con algo del orden de la corrección de los cuerpos, con algo del orden de la estética o incluso con algo del orden de lo teatral. Por eso me gusta tanto el teatro en sitio no convencional, porque me interesa ver cómo se resuelven todos los problemas que te da un espacio que no está preparado per se para alojarte. Y entonces me parece muy atractivo cómo los artistas van encontrando modos de resolver todos esos problemas. Pero también me interesa y mucho poder tensionar esa lógica burguesa que es tan propiamente del teatro como todo arte urbano, que es poder trabajar con corporalidades, con identidades, con fisicalidades que no tienen que ver con las hegemónicas. Y en ese sentido también medir en función de desde dónde uno está hablando para tratar de generar esa fricción. Y en ese sentido, nuevamente, si yo vinculo mi trabajo en FIBA con el de la crítica, entendiendo que la curaduría y la programación es un ejercicio crítico, entendiendo el modo en el que FIBA desde el año 97 se fue construyendo en adelante y el lugar que fue ocupando, el hecho de empezar a buscar las periferias geográficas y las periferias corporales fue un modo de incomodar y mucho, aparte de esos espectadores que estaban más acostumbrados a ciertas dominancias. Por supuesto que eso también es cuestionable porque puede haber reacciones contrarias y reacciones muy lamentables, pero me parece que es interesante desde un lugar de tanto poder, de tanta visibilidad, poder dar cabida a qué es lo que está sucediendo en un pueblo en el medio de la selva en Jujuy y poder representarlo en el corazón de Buenos Aires, entendiendo que todo eso nos expone a serios problemas, a serias contradicciones y que lo único que podemos hacer es asumir esas contradicciones. Por ejemplo, la más obvia es la de apropiación cultural. Bueno, ¿cómo producimos actos de apropiación cultural que inevitablemente son actos de apropiación cultural? Nos tenemos que hacer cargo de esos actos de apropiación cultural, pero que tienen
como intencionalidad algo profundamente noble, que es poner en escena todo aquello que está elidido. Entonces, en ese sentido, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí hoy me conmueve, incluso generándome tensiones, digo, porque he trabajado en FIBA, he trabajado sobre estas realidades con Tiziano, poniendo a Tiziano Cruz a que cuente su historia y a darle el nivel de visibilidad hoy internacional. Es uno de los artistas argentinos que más viaja por el mundo contando su historia. Y si vos salís a preguntarle al público de la ciudad de Buenos Aires quién es Tiziano Cruz, el 95% no sabe quién es. Y sin embargo es uno de los grandes referentes del teatro argentino en el mundo. Porque todavía hay algo, hay historias, hay cuerpos que los argentinos no queremos ver. FIBA viene intentando eso y en paralelo hicimos un trabajo en otra región de la Argentina, como fue el Chaco, con Tres Pozos, en donde un hombre heterosexual blanco argentino y un hombre heterosexual español, Miguel Oyarzún, van a trabajar al impenetrable y construyen una historia sobre un líder de un pueblo originario de allí. Y eso genera fricción, ¿por qué? Porque son hombres blancos. Y a mí me interesaba que el mismo organismo, es decir, FIBA, pueda comprender qué resultado hay cuando quien habla es un propio y qué resultado hay cuando quien habla es un ajeno. Y generar esa tensión desde el público y desde los propios artistas, con enfrentamientos en los propios artistas, me parecía que era el modo de seguir discutiendo acerca de los derechos al habla, sobre qué cuerpos tienen derechos al habla, quiénes tienen pertinencia para el habla, que no me parece que sea un tema menor, incluso arriesgándote a cometer el error, donde el error forma parte del aprendizaje. Entonces, si nos equivocamos porque violentamos a través de una práctica de apropiación, es interesante que eso esté acompañado de un pensamiento crítico, no desde la necedad. Desde la necedad no conduce a ningún punto. Pero si está acompañado como pensamiento crítico, que es tratar de entender dónde está el límite entre el otro y yo, cuál es el derecho al habla que tiene el otro, cuál es el derecho al habla que tengo yo, cuáles son los temas que yo tengo habilitado a hablar y cuáles son los temas que no tengo habilitado a hablar, me parece que en una sociedad que está con tanta ebullición y que tenemos tantos problemas de relacionamientos con el otro, desde las artes tenemos una chance que es poder reflexionar sobre esas fronteras. Incluso, insisto, corriendo el riesgo de equivocarnos, entendiendo que nos podemos equivocar para aprender. Hermoso. O sea que hay un rol, bueno, tenía la pregunta, pero hay un rol pedagógico claramente en esta actividad. Claro, nosotros trabajamos con tres, o sea, nuestro tema de investigación es el cuerpo entendido como soporte de memoria. Y trabajamos con testosterona, seré y el David Marrón. Em, y las observamos también como, bueno, algo de el lugar de ser sujeto, de corporalidades o de subjetividades o de identidades que habitualmente son objetivadas o que son eso, habladas por otros o que directamente están ausentes, y que son, digamos, que son traídas a la escena, pero además que es un cuerpo y no otro el que trae a la escena todas esas ausencias. Nada, no sé, preguntarte alguna reflexión en torno a esas obras, las viste Sí, seguramente. sí, sí. Bueno, Testosterona es una producción FIBA. Con Lorena Vega trabajamos muchos años antes de su estreno, porque yo quería que tener algo de ella y ella me acerca ese material y le dije, mira, Lore, es algo que claramente yo quiero hacer. Me parece que hoy tenemos, entendiendo esto, ¿no? Es decir, entendiendo siempre el trabajo de la crítica desde un lugar profundamente responsivo. Yo en ese sentido siempre me siento no el primer hablante, sino alguien que viene a responder, no para silenciar al que siga después, pero sí para dar una respuesta. Entonces lo que le planteé a Lorena es, digo, a mí me interesa mucho que vos seas mujer, me interesa mucho que yo sea hombre, para que podamos trabajar en el mismo organismo, es decir, en este caso FIBA, como coproducción, una obra que se pregunta acerca de cómo se hace un hombre. Precisamente porque entendía que la pregunta sobre cómo se hace un hombre o cómo se hace un varón, poner el concepto que quieras, era una pregunta que estaba muy elidida en los colectivos sociales y que precisamente estaba elidida porque el hombre nunca se permitió esa pregunta.
y que en ese sentido nos ganaron años luz las otras corporalidades, las otras fisicalidades, las otras identidades, que se preguntaron muchísimo y que entonces pudieron desmontar los operativos de poder. Digamos, las micropolíticas pudieron estar desmontadas con muchísimo tiempo. Todavía no hemos logrado, digamos, estamos a un 1% de lo que hay que hacer, pero se ha logrado empezar ese trabajo. Y no tanto sobre el cuerpo masculino. Y entonces me parecía interesante con Cristian, como periodista performático, poder trabajarlo y por eso fue una de las grandes apuestas de coproducción de FIBA. Igual que Tiziano, igual que el David Marrón, que formó parte de la programación de FIBA, igual que Seré, que formó parte de la programación de FIBA. A mí siempre me da la sensación de que precisamente el teatro, por sus características intrínsecas, digo, por su lógica de presentar cuerpos en escena, y por la propia historia, porque ahí mi carrera de arte se mete en el medio, por la propia historia, tratando de reconocer cuál ha sido el tratamiento hegemónico de los cuerpos en el sistema dramatúrgico, en el sistema escénico, en el sistema de vestuario, en el sistema de iluminación, en todos los sistemas que forman parte de lo escénico, empezar a trabajar tratando de concientizar de qué modo esos cuerpos habían sido históricamente objetualizados. Y devolverles, no desde el lugar del poder, sino devolverles desde el lugar de la integración con el otro, un lugar de acción, un lugar de fuente de enunciación de discurso, insisto, siempre sabiendo que del otro lado lo que va a haber es una nueva tendencia a la objetualización, va a haber una resistencia. Y de esa resistencia nos tenemos que hacer cargo todos los que estamos involucrados en esa práctica. No podemos ser ingenuos en que si durante siglos hubo silenciamiento de identidades, objetualizaciones, construcciones arquetípicas, que todas esas operaciones semióticas, sociológicas tienen que ver con domesticar, que eso va a generar resistencia. Y nos tenemos que hacer cargo de que eso va a generar resistencia. Y trabajar con la propia resistencia para hacer lo que tengamos ganas de hacer, provocar y tal vez como resultante cortar el diálogo, porque efectivamente tensamos tanto de la cuerda que se terminó cortando, o una postura un poco más intermedia, más conversatorial, que busque el encuentro, aunque una vez más a ese cuerpo le toque ceder. Pero siempre, siempre desde el lugar de conciencia. Yo en ese sentido, con cada proyecto de estos, que son muchos en FIBA, siempre trabajo mucho la lógica de concientización. Esto va a ser en el Teatro San Martín, en el corazón de la industria cultural escénica argentina. Tengamos en cuenta quién va a estar sentado en esta platea, tengamos en cuenta lo que es el FIBA, la historia del FIBA, la significación sociocultural del FIBA. Entendamos eso. Yo eso lo aprendí muy fuertemente en un proyecto del año 2004 que dirigió Emilio García Huevi, que fue Los Murmullos, en donde yo hice un trabajo de investigación crítico muy interesante, publiqué Los Murmullos. Cierto crítico muy hegemónico de la Argentina dijo que... No vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre. García Huevi, Luis Cano y yo éramos el director, el dramaturgo y el crítico de la derecha, precisamente porque eran Los Murmullos, que era una visión muy, muy interesante y muy atractiva sobre los desaparecidos. En el año 2004, o sea, hay que contextualizar, primer año de gobierno de Néstor Kirchner, todavía no habían comenzado los juicios por la verdad, todavía no había empezado nada de todo eso, estábamos todavía en una herencia menemista. Entonces, sale ese proyecto en el corazón del Teatro San Martín y genera un enorme ruido. Y en determinado momento le pregunté a Emilio, le digo, Emilio, ¿por qué esta obra en el San Martín y no en el Callejón? Y su respuesta para mí fue absolutamente iluminadora y me dijo, porque en el Callejón no iba a generar ningún tipo de postura reactiva. En el Callejón hubiese sido un proyecto esperable. Claro, totalmente. En el San Martín no, porque entra en el espacio del discurso de lo público, del oficial. Y entonces ahí es donde está en condiciones de hacer tensión. Y vi ese nivel de conciencia que a la vez se veía en la obra, porque como todo el aparato discursivo había sido escrito por Luis Cano se había puesto como autor en la obra. Es decir, él había tomado la decisión de ponerse en la obra para ser el receptor de las reacciones y de las corporalidades incómodas que había en la platea, porque la gente se levantaba y se iba en parte, porque
tenía una discursividad muy impertinente sobre lo que el sector progresista necesitaba pensar sobre esos cuerpos desaparecidos. Entonces era tan provocadora, pero claro, era provocadora en ese espacio, no en otro. Y creo que ahí Emilio me dio de esas cosas que tienen los artistas, que en una frase tienen el poder de mover, de cambiarte el eje, me dio una enorme lección que es eso: nunca, nunca divorciar el proyecto del espacio en el que el proyecto se realiza, porque altera diametralmente la posibilidad semántica. La altera irremediablemente. Entonces vos podés ser muy provocador en un ámbito en donde no vas a provocar a nadie porque estás convenciendo a los convencidos. Y creo que, bueno, parte de todo eso, de todo ese recorrido, es el que intento llevar a cabo. Hermoso. Bueno, vamos cerrando ahora sí con la última pregunta, que es ¿por qué para vos es importante el teatro hoy? Bueno, en principio, en una sociedad tan crispada, tan fragmentada, tan enojada, es un espacio que sigue siendo un espacio de reunión, sigue siendo un espacio de encuentro, sigue siendo un espacio donde hay algo ahí del orden de lo colectivo y que no puede ser de otro modo sino desde lo colectivo. Y cuando digo lo colectivo, incluso lo digo en proyectos que a mí me interesan muchísimo, que es un artista, un espectador. Digo, porque sigue habiendo ahí algo del orden de lo colectivo, porque el espectador que está sentado en esa butaca solo frente a un artista sabe que antes y después hubo otros que estuvieron en la misma situación. Entonces, aunque sea imaginariamente o fantasmáticamente, existe la posibilidad de lo colectivo. No es lo colectivo únicamente desde que la risa me contagia y entonces estoy en una sala y me río porque el otro se ríe. Y que tal vez si estuviese solo no me reiría porque no me contagié. No es desde ese lugar. Me parece que hay algo ahí en donde ese acto de entrega que tiene que ver con los ensayos, con la preparación, pero que pasa con el arte en general. Me parece que hay un acto de amorosidad para con el otro, en donde hay un otro que está siendo pensado desde mucho antes de que el otro llegue. Casi, casi como un hijo profundamente deseado. Entonces uno como espectador es un hijo deseado. Muchos meses, muchos años antes de que uno llegue a ese lugar, alguien ya te estuvo pensando. Y entonces eso me parece que le aporta una dosis de amorosidad a un mundo que se volvió salvajemente cruel. Hermoso, Fede. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias, un placer.